Diagnóstico de la operación. El diagnóstico de la operación tiene como objetivo analizar el contenido de las operaciones en la base de datos de los últimos 5 años. Con este diagnóstico se verifican las inconsistencias que se pudiera tener en la base de datos. Parámetros. Los parámetros para el diagnóstico se ubican en cumplimiento IVA-IEPS, diagnóstico de la operación y parámetros, diagnóstico de la operación. La pestaña de datos, el campo realizar auditoría de base de datos automáticamente. Al encender este parámetro permite mostrar al sistema el recordatorio de generar el diagnóstico cada vez que se inicie sesión en la base de datos. El campo de realizar auditoría cada permite al usuario capturar cada cuántos meses el sistema tiene que mandar la alerta para generar el diagnóstico. A su vez, en los campos de fecha de última auditoría, indica la fecha de cuándo fue la última vez que se procesó y en fecha próxima auditoría muestra la fecha de cuándo se requiere generar de nuevo en base al tiempo colocado en realizar auditoría cada. El campo de mostrar gráficas, al encender este parámetro, permite al sistema mostrar las gráficas iniciales que se visualizan en el escritorio del sistema SOE. Para el apartado de fecha de solicitud de renovación para certificación IVA-IEPS, se tiene la opción de colocar la fecha de la próxima renovación de la certificación IVA-IEPS. El campo de archivo a procesar permite seleccionar la ruta donde se desea que el sistema deposite los archivos procesados. En este caso, colocará un documento Word y varios Excel que hacen referencia al documento. Ante cualquier cambio o selección de parámetros, se deberá dar a aceptar para guardar la información. Diagnóstico. Para generar el diagnóstico de la operación, se posicionan en cumplimiento IVA-IEPS, posterior diagnóstico de la operación y diagnóstico de la operación. Se selecciona procesar y el sistema iniciará con el proceso. Posterior, el sistema solicitará indicar el directorio local en la opción Archivo de salida, donde se desee guardar el archivo Word que contiene el reporte de diagnóstico y hacer clic en Aceptar. Mandará mensaje de proceso realizado, al cual se deberá dar a aceptar. Los archivos Excel, a los cuales se hace referencia en el documento, se guardan por default en el directorio C Program Files x86 /íntegra /auditoría y se deberá dar clic en aceptar. De acuerdo a la ruta seleccionada para guardar los archivos, se ubicarán el Word que se abre automáticamente y los archivos Excel que hacen referencia al documento. El documento se divide en varios encabezados, iniciando por la explicación del objetivo del documento. El apartado de efectividad en descargas indica el riesgo en valor en dólares que representan los saldos abiertos de la BD. La referencia de documento hace relación al archivo Excel que contiene el detalle del apartado que se está revisando. La sección de descargas está dividida en 5 apartados. El campo de productos terminados exportados sin BOM nos indica la cantidad de productos que fueron exportados y que actualmente no cuentan con una estructura. Se recomienda capturar los BOMs a fin de capturar el escenario para las descargas. El campo de subensambles sin BOM nos indica mediante un documento Excel la relación de subensambles registrados en un packing list de exportación pero que no cuentan con una estructura. En materias primas importadas no incluidas en BOM nos indica la cantidad de partes que han sido importadas pero que no se han agregado a una estructura. En materias primas incluidas en BOM sin importaciones, hace referencias a las partes que no tienen un registro de importación y que han sido agregadas a una estructura. Y por último, para el apartado saldos de importación temporal o virtual en unidad de medida distinta a la de la actual familia, analiza los factores de conversión en catálogo y de conversiones contra la unidad de medida de la parte y la familia. En caso de que el factor que se necesita para la conversión entre la unidad de medida de la parte y la de familia no se encuentre capturado en el catálogo de conversiones fijas, entonces se utilizará el factor unidades específico definido en el catálogo de cada número de parte. La sección de operaciones se divide en 6 apartados que se listan para que los usuarios conozcan las áreas de mejora operativas. En el campo Packing List
de importación sin factura hace referencia a un archivo Excel con la factura de packings que no fueron ligados a una factura de importación. En factura de importación sin pedimento hace referencia a las facturas de importación creadas sin relación a una factura. En pedimentos de importación sin cuerpo se ubican las carátulas de los pedimentos creadas y no relacionadas a un pedimento. Para realizar una correcta importación y que se reflejen los saldos, es necesario haber completado la liga desde packing, factura a pedimento. En el campo Packing List de exportación sin factura, hace referencia a un archivo Excel con la cantidad de packings que no fueron ligados a una factura de exportación. En los casos de este tipo de listas, el nivel del problema adquiere mayor relevancia cuando son descargadas, ya que no se cuenta con el soporte legal del pedimento. En facturas de exportación sin pedimento, hace referencia a las facturas de exportación creadas sin relación a un pedimento. Para el último apartado, diferencias en fechas de Packing List con fecha de pedimento de exportación, nos indica la cantidad de Packing List de exportación con fecha posterior a la fecha del pedimento al cual se encuentran asignados o con diferencia mayor a 15 días entre las fechas del Packing List y su respectivo pedimento de exportación. La sección de catálogos, en el apartado de materia prima, unidades de medida americana y materia prima, unidades de medida mexicana, ubica los números de parte que en catálogo tiene vacío el campo de unidad americana-mexicana respectivamente. Para materia prima, factor unidades, conversión entre unidades de medida mexicana y americana, indica la relación de números de parte cuyo factor de conversión entre la unidad de medida de la parte y la unidad de medida de la familia no se encuentra definido en el catálogo de conversiones fijas. Los campos de fracciones arancelarias mexicanas de importación y exportación ubican los números de parte que en catálogo se encuentran vacío la fracción mexicana. Para certificados de origen de materias primas, indica los números de parte originarias de USA, MX o CA sin certificado de origen. La sección de saldos, en saldos abiertos consolidado por parte y año, genera un reporte de saldos abiertos consolidado por número de parte y año que totaliza la cantidad comercial y valor USD. En descargas negativas consolidado por parte y año, genera un reporte que totaliza los números de parte que fueron enviados a una descarga negativa y se consolida por año. En saldos vencidos se visualiza el reporte con los saldos que están vencidos a la fecha y la generación del reporte. Y para finalizar, nos muestra un resumen de dicho documento.